Momentos. Fíjate. Mira. Oh, Momentos importantes. ¿Es un vídeo? O sea, yo creo que podríamos tirarlo para adelante. Se empieza a mover. Mira. Se empieza a soltar. Empieza a salir el váter. ¿Dónde está el azúcar? Muere ya. Madre mía, me estoy emocionando, Entonces, uno de los mejores días de mi vida. A ver, unas palabras para este momento, Alberto. No tengo palabras. Es tan impresionante, es que encima me estoy mojando los dedos cargando por ahí abajo. No sé lo que es. Es agua. Tampoco lo quiero saber. Es agua de la... Enfoca aquí, ¿sabes? Que puede ser el jugo de eso. Fernando, no van a ¿Alguien está hablando con necesitar B. Fernando, no van a necesitar B. No jodido. ¿Quién me habla? A ver si es alguien que quiere ver La retransmisión en directo. esta proeza. Porque hay que decir que todos los que quieran lo pueden ver en directo. En www.petardoenelváter.com. Ponle la cam. Lo van a sacar en Telecinco, antes de Superviviente. Alberto, ponle la cam. ¿Quién es? El polilla, que dice que sí. Yo. Bueno, el tema es que ya han llevado estos tornillos. Y está ya saltando la pintura, ¿eh? Atención, que ya se suma el Polilla a la acción. El Polilla va a ser partícipe de este... Testigo presencial. Polilla, Alberto, Paco. No, a ver, espérate, ¿cómo lo colocamos? Con pastilla. Volvemos a los momentos mágicos decisivos. Quieto, que te veo. Está saliendo. ¡Salta el yeso! ¡Salta el yeso! ¡Salta el váter! ¡Salta todo! ¡Buah, el olor también salta! La peste. Fíjate que por ahí se ha salido agua. Dios, que te Ahí encanta. está, por favor. Te ha caído agua por aquí. Ya, estos apaños están... Joder, qué asco. Jordi, tú del el fin de la colina. El plástico. Polilla, que no se pierde. Bueno, Polilla ya sale. Ya sale. Esto hay que quitarlo. ¿Está asomando la cabeza? No, sácalo abajo. No. Sí. Esto ya me no me he dejado la cinta. ¡Venga! ¡Ya lo ¡Qué asco ya! Esto es como ganar la Champions, espérate que lo levanto bien. ¡Ya! Lo voy a morder con chocolate naranja. Muérdelo. El regalo de Papá Noel. No se pierde una, cabrón, Están todas. Eso de ahí es una mierda tuya, tío. Huele, oléis vosotros a mucho. Volvemos a Manolo desde aquí. Yo huelo. Ya huelo igual aún, Pero daros prisa. ¿Dónde has dejado la puta cinta, Alberto? ¿Qué es la blanca? No sé. Se habían perdido de todo. Una. Voy a vivir en casa porque yo soy todo culo, chaval. Mi papi, ¿esto es gilipollas? ¿Qué cojones hacen cargándose el bate? ¿Cómo se abusa?